Pasamos al segundo punto de orden del día, que es otra comparecencia, en este caso del Grupo Parlamentario de Podemos de Andalucía, en relación, esta vez sí, a ERCOR. Tiene la palabra el señor consejero. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Señoría, agradezco muy sinceramente la solicitud de comparecencia en un tema tan delicado como este, que requiere ser claro, explícito, para hacer llegar a la población la verdad de lo que está aconteciendo alrededor de este caso. El pasado jueves ya tuve la oportunidad de poder hablar en sede parlamentaria sobre el tema, pero la comparecencia de hoy permite ahondar y entrar más en detalle sobre la materia para responder a las preguntas que su grupo plantee y que todos y todas tengamos más luz sobre este asunto. Como expresé en el pleno de la semana pasada y en varias ocasiones ante los medios de comunicación, la posible contaminación derivada de la actividad industrial de la planta electroquímica de Ercros en Palos de la Frontera, en Huelva, es un tema que preocupa con carácter general a la Junta de Andalucía y muy especialmente, como comprenderá, a esta consejería. Preocupa por el hecho en sí, por la hipotética contaminación del medio ambiente que se haya podido producir, pero también porque si toda la información se confirma, se habría producido un engaño de grandes magnitudes hacia los trabajadores, hacia la población andaluza, de Huelva más concretamente, y hacia esta administración ambiental. Les detallo en primer término cómo se produjo la recepción de la denuncia y nuestra respuesta ante la Fiscalía, ya que podemos considerar esto como el punto de inicio en el cual puede existir información algo dispersa y creo que es necesario dejarlo claro. En este sentido, se recibió en la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental requerimiento de información por parte de la Fiscalía General del Estado con un asunto que decía textualmente hechos ilícitos con trascendencia medioambiental en centros del grupo Ercros. Y hago este inciso para que puedan comprobar que se refiere a centros en plural, puesto que la denuncia se extiende a todas las plantas de España del grupo y no solamente a la planta de Ercros en Huelva, y es por eso que actúa la Fiscalía General del Estado. Este requerimiento de la Fiscalía hacía referencia, en primer término, a la recepción de una denuncia y diversa documentación presentada por parte de un particular, miembro del comité de empresa, de la que se deducía que han podido producirse hechos ilícitos con trascendencia medioambiental. En segundo término, solicitaba toda la información sobre las actuaciones que pudiera haber emprendido la Consejería en relación con los posibles hechos ilícitos. La respuesta inmediata por parte de esta Consejería hacia la Fiscalía General del Estado fue, en primer lugar, nuestra total y absoluta puesta a disposición de la Justicia para colaborar y cooperar en todo lo que se nos requiera, y seguidamente se explicó que no se había recibido la denuncia a que se refería el escrito de la Fiscalía, pero que, sin embargo, se había registrado un escrito de denuncia que adjuntaba diversa documentación relativa a los hechos comentados y que se entendía debía coincidir con el requerimiento realizado por la Fiscalía General del Estado. De igual modo, en el escrito remitido a este ente jurídico se hace constar que se ha trasladado toda la documentación a la Delegación Territorial de Huelva de la Consejería, ya que es este centro directivo, por razón territorial y de la propia materia, el competente para iniciar un expediente de actuaciones previas sobre los hechos denunciados. También se informa que se ha mantenido una reunión con los representantes sindicales de la empresa en la que se exponían estos hechos, pero no fue hasta posteriormente cuando se presentó el escrito en el registro de la propia Consejería. Por último, como comenté también en pleno, se solicita a la Fiscalía que informe a esta Administración de las actuaciones que se lleven a efecto, ya que las mismas podrían suponer la suspensión o la paralización de los procedimientos administrativos abiertos. El volumen de información que se maneja en este caso es elevadísimo, muy complejo y denso. Estamos hablando de miles de archivos de muy variada naturaleza, entre los que aparecen informes de uso externo e interno, estadísticas, correos electrónicos, etcétera, que se refieren a las distintas plantas del grupo Ercros repartidas por el territorio nacional y a la actividad empresarial de esta organización en general. Es por ello que debemos actuar con mucha cautela y precaución,
puesto que, como les digo, el volumen de información es tal que va a llevar su tiempo dirimir su veracidad tanto a nosotros como a la Fiscalía General del Estado. No obstante, como no puede ser de otra forma, se está actuando con la máxima celeridad dentro de nuestras posibilidades. Nada más ser informados de la denuncia, los servicios técnicos se pusieron a trabajar en un primer análisis de la documentación aportada. Inmediatamente después de realizar esta operación, que podría ser clasificada como preliminar, a la vista de los presuntos graves hechos que se exponían y la magnitud de las implicaciones ambientales que pueden suponer, se determinó de manera inmediata abrir expediente informativo a la empresa Ercros. En esta línea, el expediente informativo requiere, en virtud de lo establecido en la normativa vigente, la aportación ante esta Administración Pública de cuanta información disponga en relación a los hechos citados tanto por la Fiscalía General del Estado como por el denunciante particular en su relación con las competencias de esta Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Cuando se disponga de esta información, cuestión de días, comenzará una segunda etapa de trabajo, en la que se va a realizar un profundo y exhaustivo análisis de la nueva información aportada y se va a proceder, por otro lado, a realizar la comparación y cotejo entre la información que ya obraba en poder de la Consejería, la información aportada con la denuncia y la información que esta nueva documentación que se aporte, consecuencia de la apertura del expediente informativo. Por tanto, señorías, esto va a hacer que se tenga aún un mayor volumen de información y que se acreciente la complejidad del caso, llevando aparejado un aumento considerable del volumen de trabajo de los servicios que los servicios técnicos deberán llevar a cabo. Pero este es, sin lugar a dudas, el camino a seguir para que se esclarezca la verdad de las acusaciones y se determine el alcance de las presuntas ilegalidades. No nos cabe la menor duda de que el equipo técnico de la Consejería pondrá todo su esfuerzo, conocimiento y trabajo para resolver el caso a la máxima brevedad posible, colaborando con la justicia en todo lo necesario y estableciendo las responsabilidades que se tengan que establecer, por la demostrada responsabilidad que ha puesto en práctica en otros casos y porque esa es su obligación como miembro de la Administración. La apertura del expediente informativo ha sido notificada y requerida tanto a la empresa que ha cometido las supuestas irregularidades, Ercros, como a la actual titular de las instalaciones industriales, Electroquímica Onubense S.L., a la que se establece como interesado de esta acción y de las futuras que puedan sobrevenir. El plazo establecido para la entrega de la documentación que se requiere es de 10 días hábiles, aunque según lo que contempla la legislación el plazo es prorrogable por 5 días más a petición del afectado. Este plazo comenzó el día siguiente de la recepción de la notificación al afectado, por lo que actualmente se está a la espera de la presentación ante la delegación territorial de todo lo exigido. Como he comentado, es cuestión de días. Paso a comentarles ahora el contenido de la información reclamada, la cual tiene connotaciones muy técnicas, pero que trataré de explicar en la medida de lo posible. En el oficio donde se comunica la apertura de expediente informativo remitido a las empresas, el primer punto exige que se informe sobre la red de piezómetros al completo, así como de todas las analíticas que se hayan llevado a cabo sobre esta red. También se exige la representación gráfica de los puntos donde se enclava cada uno de estos sondeos. La red de piezómetros fue exigida en la revisión de la autorización ambiental de 2013. La información presentada a tal efecto ante esta Administración Ambiental recoge una red de 13 puntos, con localizaciones en su mayoría periféricas a la planta, en las que no se ha detectado, en este caso, en estos 13 puntos, a lo largo de este tiempo, ningún tipo de anormalidad. Parece ser que la red de piezómetros de la que dispone la planta se compone de un número mayor a estos 13 y que es en los piezómetros que no están declarados en la autorización ambiental integrada donde presuntamente se detecta la posible contaminación. El segundo punto del expediente informativo hace alusión a los informes de situación del suelo realizados y los informes complementarios en esta materia que pudieran existir. Se exige, por tanto, documentación relativa a estudios de caracterización de suelo y análisis de riesgo efectuado. Este punto está estrechamente ligado con el anterior, puesto que su alcance podemos decir que afecta al suelo en sí y a los acuíferos que puedan existir abajo. Es en estos estudios donde se extraen las conclusiones para la caracterización de las aguas subterráneas
y, por tanto, en ellos es donde se incluye la realización de piezómetros y la toma de muestras a través de ellos. Igualmente, como digo, existe otra serie de técnicas de distinta índole que se utilizan para la caracterización de otros medios y materiales. Seguidamente aparece la reclamación sobre informes de cese de actividad, total o parcial, así como desmantelamientos realizados en las distintas plantas. Se pretende, con ello, disponer de una cronología de la actividad en las diferentes localizaciones de la industria con el fin de establecer y delimitar las actuaciones llevadas a cabo en cada lugar para relacionarlas adecuadamente con la posible contaminación. Otro punto muy importante es el relacionado con el balance de mercurio de la planta industrial. Como saben, se trata de un elemento muy contaminante para el medio y con serias repercusiones sobre la salud humana y sobre cuya gestión, tanto en la planta de Huelva como en las demás del grupo, se han establecido sospechas. En este aspecto se requiere justificación documental de las entradas y salidas de mercurio en la factoría, en la que conste al menos la fecha, la procedencia y la cantidad. El propósito de este punto sigue la línea de todo lo anterior, establecer comparaciones entre lo aportado ahora por la empresa y lo presentado anualmente ante la Delegación Territorial de Huelva en cumplimiento de lo exigido en el marco de la autorización ambiental integrada. Además, la información que apunta a la denuncia denota desfases entre el balance de este material, que habrían sido emitidas de manera presuntamente ilegal, ocultando, claro está, tales emisiones a la Administración andaluza. Por tanto, el trabajo en este punto es especialmente delicado, ya que conllevaría irregularidades ambientales y de salud laboral si se confirma la veracidad de las acusaciones. Otro capítulo en el que se exige detallada y exhaustiva información documental es el relacionado con la gestión de las aguas de la planta, tanto las aguas del proceso industrial como las que han tomado contacto con las instalaciones, que serían el caso de las aguas pluviales. Así, el expediente informativo incluye 3 puntos que abordan todo lo inherente a lo que les acabo de exponer. El primero aborda los volúmenes y el cálculo justificativo del balance hídrico realizado. Este informe debe contener los volúmenes de aguas pluviales y de proceso, el volumen de agua procedente de las instalaciones auxiliares, la capacidad de almacenamiento de las balsas, la pluviometría y evaporación registradas en la zona, así como el balance del día de máxima pluviometría de cada trimestre. El segundo punto alude a la presentación de un plano descriptivo de la parcela donde se realiza la actividad industrial, en el que se describe adecuadamente la zonificación concreta de la misma en relación a las aguas pluviales sobre esta. Sobre este plano debe indicarse, por un lado, las zonas en las que se generan aguas pluviales limpias, es decir, aguas que en ningún momento entran en contacto con materiales, o zonas de la instalación que puedan estar contaminadas, y por otro, las zonas en las que se produzca esta situación y puedan dar lugar a aguas pluviales contaminadas. Se pide esta información para la situación actual y precedente de la planta industrial. El tercer punto a este respecto, que constituye a su vez el último requerimiento de los enumerados en el expediente informativo, presenta también la exigencia de presentación de un plano de detalle. En este caso se trata del plano en planta a escala de detalle, donde figure la red de canalización correspondiente al flujo de agua de la instalación. Se determina que en este plano deben incluirse las redes de saneamiento, arquetas, instalaciones de depuración y puntos de control y vertido, resaltando cualquier diferencia que pueda existir entre el plano que actualmente se encuentra registrado ante esta consejería. De igual forma, se debe incluir en el plano la red piezométrica existente. Lo comentado hasta ahora es común para los requerimientos enviados a ambas empresas. Por otra parte, de mencionar que en el oficio remitido a la nueva titular de las instalaciones se incluye como último punto la ratificación expresa suscrita por la entidad de las solicitudes y documentación aportada para la obtención de la autorización ambiental integrada. El periodo temporal para el que se demanda toda la información comentada comprende desde el año 2008, incluyendo la totalidad de este año, hasta la actualidad. Como ven, se trata de un lazo de tiempo muy amplio, prácticamente 7 años, en el que se va a generar una cantidad de información muy considerable. Con todos los aspectos ambientales y de funcionamiento que aborda la documentación exigida en el seno del expediente informativo, dirigido a las empresas y el grado de detalle que se exige en el mismo, se entiende que por el momento puedan quedar cubiertas las necesidades informativas para llevar a cabo una investigación rigurosa sobre el caso y sentar una amplia base que permita la toma de decisiones posteriores. He de comunicarles también, como ya hice en pleno, que las consejerías de Salud y
Empleo, Empresa y Comercio están informadas adecuadamente de todo lo acontecido. Mediante el escrito enviado a sendas delegaciones territoriales de estas consejerías, se pone de manifiesto que los hechos denunciados pueden traspasar el ámbito ambiental y suponer irregularidades igualmente graves en materia de salud pública y salud laboral. Evidentemente, se ha remitido toda la documentación entregada con la denuncia para que pueda ser analizada por los servicios técnicos de las administraciones competentes en materia de salud laboral y pública y delimiten consecuentemente sus competencias, si las hubiera, en todo este asunto sobre el que hoy comparezco. Y voy concluyendo. Pero antes de finalizar mi intervención, quisiera también resaltar desde aquí la buena fe y el buen sentido de trabajo de la mayoría de los operadores industriales que desarrollan su actividad en Andalucía, que este caso, aunque excepcional, puede ensombrecer. El sector industrial es muy importante en términos económicos y de empleo en nuestra tierra y alcanza una posición muy destacada concretamente en la provincia de Huelva. El sector industrial, establecido dentro de nuestra comunidad autónoma, además, ha hecho un esfuerzo importante en materia ambiental, consciente de la mejoría que ello supone tanto para el funcionamiento de la propia industria, para la conservación del medio ambiente y para su propio prestigio y credibilidad ante los ciudadanos. Creo que resulta obvio, aunque permítanme que lo resalte, que la apertura del expediente informativo es la primera de las acciones que pueden ser emprendidas por la Junta de Andalucía. Si tras la recepción de la información y su correspondiente análisis y cotejo se detectara la más mínima no conformidad en relación con lo establecido en las autorizaciones ambientales y en la legislación vigente en general, no tengan la más mínima duda de que se procederá consecuentemente. De la Junta de Andalucía no se descarta ninguna acción de ningún tipo. Si finalmente el alcance de los hechos denunciados es de tan grande magnitud como ahora mismo se presupone, estaríamos ante un caso muy grave de infracciones o delitos medioambientales que pueden tener repercusión estatal. El Gobierno andaluz no va a permitir que en esta tierra se actúe de forma arbitraria y en contra de la legislación vigente. Les puedo asegurar que llegaremos hasta el fondo de la cuestión y que seguiremos vigilando y haciendo cumplir la normativa ambiental de Andalucía y exigiendo responsabilidades a quien no se atengan a ella. El caso está también en manos de la justicia y, como siempre, nosotros vamos a estar prestos para cooperar y responder con nuestro trabajo y servicio a lo que desde la Fiscalía o los tribunales se nos reclame. Les pido que tengan un mínimo de paciencia y confianza en el trabajo de los técnicos de esta consejería y les aseguro que la población andaluza estará informada de todo cuanto ocurra. Y ya para terminar, en el turno de réplica, si me lo permite, daré cuenta de lo que se ha hecho pues en el día de ayer mismo, una inspección extraordinaria, sorpresa, a la planta para pues intentar recabar más información de la que la propia empresa está obligada a remitirnos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Tiene la palabra la señora Barranco. Gracias, señor presidente. Señor consejero, muchas gracias por su explicación. Si hoy estamos aquí es porque el asunto de la contaminación, supuesta contaminación por parte de la empresa de ERCROS, nos preocupa muchísimo al Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, pero no solamente nos preocupa porque se haya producido un incidente medioambiental, sino porque puede afectar directamente a la seguridad con la que la población de Palos de la Frontera se sienta. Entonces, hace unas semanas la prensa alertaba sobre los posibles presuntos delitos medioambientales de esta empresa y ante esta situación pues nos surgieron muchas dudas. Sobre todo consideramos que era interesante que usted compareciera aquí para que aclarara y diera información de primera mano, porque a través de la prensa se difunde información, pero nunca sabemos si realmente es la información correcta y sobre todo la información que necesita la ciudadanía para quedarse tranquila. En este sentido, quiero preguntarle, señor consejero, dentro de los planes sectoriales de inspección medioambientales que la Consejería de Medio Ambiente desarrolla anualmente, durante el año 2015, según el registro que podemos ver en la propia página web, solamente se han realizado 35 inspecciones de autorizaciones ambientales integradas. Y una de mis dudas era si la autorización ambiental integrada de ERCRO había sido inspeccionada en los últimos 5 años, y usted me ha dicho que la última fue en el 2013. Pero de igual manera quiero preguntarle si se ha inspeccionado
la documentación o si se han hecho visitas in situ en los 5 años anteriores, igual que si se han realizado muestreos o análisis de emisiones a la atmósfera, de ruido, emisiones hídricas, residuos, suelos, aguas subterráneas, también en los últimos 5 años. Y me gustaría que me dijera fechas si las tiene y los muestreos o la documentación que se ha solicitado a la empresa. Como usted mejor que nadie sabe, la comunidad autónoma es quien tiene las competencias de inspección y control, y en este sentido le animamos a que intensifique esta labor, pues consideramos que es esencial para garantizar que las empresas operan con todas las garantías al medio ambiente y para la salud para las personas. Otra duda que nos surge es si durante la comprobación de los registros EPER, el inventario europeo de emisiones, que anualmente tienen que hacer todas las empresas y para la que se contrata una auditoría externa por parte de un organismo acreditado, tampoco se detectaron balances anómalos con el tema del mercurio. Pues si usted conoce este tipo de inventario, sabe que hay que comprobar la cantidad de materia prima que se utiliza para saber cuántas emisiones se está produciendo de una determinada sustancia a la atmósfera. En el caso que hoy nos ocupa, en el caso de Palos de la Frontera, no es la primera vez que se alertaba sobre posibles episodios de contaminación. En el año 2008, Greenpeace hizo un informe donde analizaba varias empresas o plantas transformadoras del cloro, y en este caso analizó la balsa de tratamiento de Palos de la Frontera, y en ella encontraron ya muestras de mercurio y otros compuestos orgánicos volátiles como diclorometano, clorometano, DCE, que como usted sabe son sustancias peligrosas para la salud de los seres vivos en cantidades suficientes. En este asunto me ha llamado la atención que Facua, Consumidores de Nación, ha trasladado también a la Fiscalía de Huelva la documentación e información sobre este asunto, que, como usted también decía, no solamente tiene afecciones sobre los recursos naturales o el medio ambiente, sino que también podría haber estado incurriendo en delitos contra la salud de los trabajadores y, cómo no, contra la salud de la población si se llega a comprobar que las aguas subterráneas estaban contaminadas. Lo peor es que la contaminación no se queda solo en el agua, sino que va más allá. Según las mismas fuentes de información, presuntamente ERCRO falseó los informes de emisiones de mercurio. Estaban dando a la consejería cifras sobre mercurio que no se correspondían presuntamente con las que realmente se estaban consumiendo. Como verá, señor consejero, con esta información y los presuntos delitos planeando sobre Andalucía, se ha vuelto a crear una alarma en la población de Andalucía en general, pero sobre todo en Palos de la Frontera. Y desde aquí le insto a que tranquilice a la gente y le informe de primera mano sobre las acciones que está llevando a cabo tanto la Consejería de Medio Ambiente como la de Salud, si en este caso se está procediendo así, ¿no? Frente a las noticias de contaminación, el 9 de noviembre conocíamos también que ERCROS obtuvo un beneficio de 5,88 millones de euros en los 9 primeros meses del año, lo que supone un incremento del 104% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta vez comprobamos una vez más cómo las grandes empresas hacen beneficios, a veces a costa de empobrecer tierra, de agotar recursos y de contaminar el medio ambiente. Pues no olvidemos que, como usted mismo ha dicho, el problema de ERCROS en Palos de la Frontera no es un caso aislado, sino que tenemos un buen ejemplo en Flix, en Tarragona, donde llevan sufriendo los problemas de contaminación desde hace muchos años. Por otro lado, en junio del 2015, ERCROS vendió la planta a Electroquímica Onubense, y la clave de la venta, según parte del personal de la empresa, estaba en que la forma de producir el cloro que se estaba haciendo hasta el momento era a través de celdas de cátodo de mercurio, uso que estará prohibido a partir del 2017 por su alta toxicidad y según una directiva europea. De ahí que se necesite casi una inversión de 14 millones de euros para cambiar a una tecnología de celda de membrana. Y en este sentido quiero preguntarle, señor consejero, si la empresa, la propietaria actual de la empresa ha iniciado los trámites para modificar la tecnología hacia las celdas de membrana. El comité de empresa teme que finalmente la electroquímica cierre y se quede solo con la explotación de la salina. Por otro lado, alertan sobre el verdadero motivo de la venta. Ellos creen que la empresa vendió la planta para eludir responsabilidades de contaminación que se habían estado produciendo durante 40 años de actividad.
Y en este sentido quiero decirle, señor consejero, que desde principios de los años 90, organizaciones conservacionistas de la zona, como ya le he dicho antes, Greenpeace o Ecologista Nación, han denunciado la contaminación generada en ERCRO y su grave afección al medio ambiente y para la salud. Y en este sentido, quiero saber, señor consejero, si los problemas de contaminación, que parece que era un secreto a voces, ¿por qué no se actuó antes? ¿Por qué la Junta no actuó antes o no hizo más inspecciones a la empresa? ¿Por qué se abre ahora el expediente informativo? Es que parece que es como que la información salga en prensa, bueno, en este caso ha aclarado que a través de la Fiscalía lo que lo ha inducido a abrir el expediente informativo. Porque, señor consejero, si, como usted mismo reconoce, el personal técnico de la Junta hace muy bien su trabajo, que eso no lo dudo, al revés, creo que lo hacen muy, muy bien. No entiendo bien por qué no tenían información de esta contaminación, no sé si había sospechas o si nos puede aclarar algo estas dudas, ¿no? Algunas fuentes apuntan a que la clave de por qué ERCRO no ha sido aún denunciada es porque ERCRO es ERCRO, según llegaron a afirmar en el Ministerio de Medio Ambiente para justificar la permisividad del Gobierno central con los vertidos de la empresa. Y es que Josep Piqué fue presidente de ERCRO de 1992 al 96, que fue nombrado posteriormente por José María Aznar, ministro de Industria. Zabalza, que sustituyó a Piqué como presidente de ERCRO en el 96, había sido director del gabinete de presidencia de Felipe González. Un ejemplo de puerta giratoria en toda regla, traspaso de influencia entre administración y empresa, y que esperamos y deseamos que no sea desde luego el motivo de por qué se le permite a esta empresa cometer presuntos delitos ambientales. En este contexto, no es sorprendente, por tanto, que en 2006 el Ministerio de Medio Ambiente firmara un acuerdo voluntario con la Asociación Nacional de Electroquímica para ampliar el plazo de cese de los vertidos de mercurio en el año 2007 hasta el 2020. En definitiva, consideramos que la fabricación de cloro en España sigue dependiendo de las tecnologías de celda de mercurio y mientras no se utilicen las mejores técnicas disponibles, como así indica la directiva IPPC, se seguirán emitiendo al agua y al aire cantidades muy significativas de mercurio. Es por tanto que entendemos que es necesario apostar por una producción limpia que no utilice sustancias tóxicas y peligrosas. El hecho de que gran parte del cloro producido se dedica a la fabricación de PVC, un plástico que puede ser fácilmente reemplazado por material alternativo no clorado, indica lo fundamental que es volver a evaluar nuestra dependencia de algunos productos, sobre todo los que tienen un elevadísimo coste ambiental, y con ello pensar que es posible reorientar y reconvertir a la industria en un sector más limpio y respetuoso con el medio ambiente. Señor consejero, tenemos que revisar las políticas industriales y de protección ambiental para que garanticen al menos el cumplimiento de la normativa europea, cosa que parece que no está ocurriendo en estos momentos. Por ello, el Gobierno central y autonómico tienen que fortalecer el control de las empresas y la inspección y las inspecciones, así como las sanciones. La normativa europea más relevante debe ser cumplida rigurosamente, como la directiva IPCC o la directiva Seveso II. En este sentido, nos gustaría saber, señor consejero, cuál es la apuesta del Gobierno andaluz, si va a ayudar a las empresas o va a fomentar el cambio hacia una tecnología más limpia y más respetuosa con el medio ambiente. Y quiero decir una cosa, señor consejero, a veces la percepción que tiene la gente con respecto a estos temas es que a las grandes empresas se les consiente todo, de forma pasiva o activa, pero se les consiente todo. Que no importa lo que hagan, que si amenazan con destruir empleo, la Administración se repliega sobre su obligación de dar cumplimiento a la normativa y corre un tupido velo sobre el asunto. Impunidad y privilegio, esos son los conceptos que parecen dominar en este asunto y son lo que la ciudadanía percibe en la calle. No se cumplen los principios de quien contamina paga. Señora Barranco, lleva ya 10 minutos, le ruego vaya terminando. Gracias, señor presidente. Y mucho menos el principio de prevención. La Administración de este asunto de ERCRO parece que ha actuado tarde y cuando ya no le quedaba más remedio. Desde hace años se vienen denunciando episodios de contaminación del agua, de las emisiones de mercurio, de otros componentes peligrosos y tóxicos. Pero el Gobierno ha debido actuar con mayor eficacia y sobre todo con mayor control, y más cuando la empresa tenía un historial contaminador que podemos escribir en versículos como la Biblia. El Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía lo que le pedimos esta tarde es transparencia, que como usted aquí acaba de hacer, le damos las gracias por informarnos de primera mano sobre las actuaciones que está llevando la Administración, pero también le exigimos celeridad y claridad y sobre todo que se
que se apliquen las acciones correctivas que sean necesarias para revertir los efectos medioambientales si es que se han producido como consecuencia de esta actividad industrial. Y, por supuesto, lo que sí le pedimos es que le exija a la empresa un plan de recuperación ambiental que incluya todos los aspectos ambientales que hayan sido afectados por la contaminación. Y lo que sí le pedimos es que este plan de recuperación lo pague la empresa, que no pase como en otras ocasiones que lo paguemos los andaluces y la andaluza. Pues entendemos que la Administración debe pedir responsabilidad ambiental a la entidad infractora y también le solicitamos que imponga sanciones si así proceden. Eso es lo que le solicitamos. Y también que informe a la ciudadanía sobre cada uno de los pasos que dé la Administración. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Barranco. Para terminar el debate de esta comparecencia, tiene la palabra el señor consejero. Muchas gracias, señor presidente. Señora Barranco, lo he dicho antes y lo digo ahora, compartimos esa preocupación y, bueno, al hilo de su intervención voy a comentar varios asuntos que espero den respuesta a la mayor parte de las cuestiones que usted ha planteado. Bien, habla usted de por qué no se ha actuado antes. Hombre, debo decir que no se ha actuado antes porque la Consejería de Medio Ambiente no ha tenido evidencia ni sospecha de que se pudiera estar cometiendo ningún delito en esta en esta fábrica como en cualquier otra. Nosotros, bueno, actuamos de esta manera cuando tenemos algún tipo, bueno, pues de denuncia o nuestras inspecciones efectivamente descubren alguna cuestión con viso efectivamente de ser constitutivas de delito, porque una cosa es denunciar algún tipo de contaminación y otra es que esa contaminación, aun siendo real, pueda ser un delito o no. Permítame un ejemplo burdo, pero un coche contamina y si la emisión del tubo de escape está por debajo de los niveles exigidos, no está cometiendo ningún delito. A una escala infinitamente mayor en la industria química, que es la que en este caso hay en Huelva, pues se le puede aplicar exactamente el mismo razonamiento. No tenga usted duda, no tenga usted ninguna duda, hemos hablado de este tema en más de alguna ocasión, que en el momento que mi departamento tenga conocimiento de la presunta comisión de algún delito por quien sea, ya sea una gran empresa, una pequeña empresa, un particular o una administración, vamos a actuar. Es nuestra obligación y estamos firmemente decididos a hacerlo. Pero usted comprenderá que para irnos a una fiscalía, para denunciar a alguien en un juzgado, tenemos que tener una mínima evidencia. Nos ha llegado a través, prácticamente al unísono, por parte del Comité de Empresa y de la Fiscalía General del Estado, porque, insisto, es un asunto, no es que el CROSS tenga problemas en esta materia en distintas comunidades autónomas, sino que los presuntos delitos que se denuncian en esta ocasión se denuncian que se han cometido presuntamente en la fábrica de palos, en la de Tarragona y en alguna otra que ahora mismo no recuerdo de otra comunidad autónoma. O sea, no estamos hablando de Flix, estamos hablando de estos delitos. Por tanto, hasta que nosotros no tenemos un mínimo conocimiento de que efectivamente alguien está cometiendo un delito, no podemos actuar. No está en nuestras obligaciones y además no vamos a criminalizar a todo el mundo. Ahora bien, como tengamos sospecha fundada, vamos a actuar en este o en cualquier otro sitio. Y como en este caso, efectivamente, nos viene una solicitud de información nada más y nada menos que de la Fiscalía General del Estado, por supuesto que hemos actuado de manera inmediata, insisto, en el momento que tuvimos conocimiento. Le voy a relatar, como usted me ha pedido, las inspecciones realizadas en los últimos años a esta empresa del Polo Químico de Huelva. Algunas extraordinarias, otras extraordinarias y, desde luego, no contamos aquí, pues el trabajo continuo que los técnicos de la delegación territorial, en este caso de Huelva, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, hacen con esta y con cualquier otra instalación fabril
de las que hay en el polo químico de Huelva, que se hace de manera continua. El 21 y 22 de abril de 2009, auditoría inicial. Existe una no conformidad por no estar acondicionado uno de los focos de emisión, se presentan alegaciones, queda subsanada y en esta misma auditoría se hace una toma de muestra del vertido con resultado conforme. El 4 y 5 de mayo de 2011 se realiza una auditoría en la que se propone la toma de muestras de atmósferas en 3 focos con resultado conforme. Se realiza toma de muestras de vertido con resultado conforme. El 27 de junio de 2013 se realiza auditoría sin detectarse no conformidades. En el marco de esa inspección se realiza toma de muestras al vertido con resultado conforme. El 12 de marzo de 2015 se realiza auditoría detectándose que los libros de registro de emisiones a la atmósfera no se encontraban debidamente sellados. La empresa subsanó esta no conformidad. En el marco de esa inspección se realiza toma de muestras al vertido con resultado de conforme. El 9 de julio de este mismo año existe un incidente no comunicado conforme a la autorización ambiental integrada que obliga a abrir un expediente sancionador leve. Y el 23 de noviembre de 2015, en el día de ayer, se realiza una inspección sorpresa ante los acontecimientos que hoy nos reúnen aquí. Se han instalado una serie de piezómetros y otros artefactos que nos van a permitir tener un conocimiento más real de todo esto que se denuncia. Estarán instalados en torno a una semana para que tengamos noticias de un ciclo completo. Eso es lo que dicen los técnicos de las fábricas, en las que hay periodos de máxima producción y de menos producción para, bueno, obtener datos que nos permitan acercarnos a la verdad. Ha hablado usted también de, y está íntimamente relacionado con lo que antes le decía, hay unos índices de emisiones a la atmósfera, a las aguas, etcétera, etcétera, de determinadas sustancias que si se está por debajo, bueno, pues se estará contaminando. Es verdad, pero también se estará cumpliendo la ley. Por tanto, no podemos más que hacer cumplir la ley. Y en el tema del mercurio, efectivamente, una sustancia altamente contaminante, debo decirle que en estos momentos no existen límites de emisión regulados en la normativa como tales. Por ello, los límites de emisión de este elemento que establece la autorización ambiental integrada son los propuestos en los acuerdos voluntarios entre el sector, el Gobierno de la Nación y las comunidades autónomas. Pese a que no hay una ley que regule estos vertidos, sí hay un acuerdo entre Gobierno central, comunidades autónomas y las propias empresas para, bueno, pues que, en fin, no quede todo al albur pues de las necesidades de las propias empresas, lo cual es bastante de agradecer. Y en cuanto, ya para terminar, en la solicitud que me ha hecho de información a los ciudadanos, a los grupos políticos, a quien quiera, yo estoy absolutamente abierto y es una de mis obsesiones, si me lo permite, contar lo que hacemos. Hay veces que lo hacemos bien y otras no lo haremos tan bien, pero contar lo que hacemos. En este sentido estamos actuando desde el principio, es un asunto que preocupa, que tiene visos de verosimilitud, que habrá que esperar a cómo evoluciona el asunto, pero que vamos a actuar con la máxima contundencia en caso de que esto se compruebe, porque como dije ayer en los medios de comunicación, en lo que dependa de mí no vamos a permitir que nadie engañe o se ría ni de los trabajadores de una fábrica, ni de los ciudadanos de un municipio, ni de la Administración andaluza. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, señor consejero. Damos por terminado el turno el punto de orden del día, mejor dicho, de las comparecencias. Pasamos, por tanto, a las preguntas orales. Vamos a hacer una modificación. No afecta al resto de grupos políticos. Es la alteración, una pregunta del Partido Popular.